Buenas tardes, profesora. En el día de hoy a nuestro grupo le corresponde socializar sobre los signos estéticos, específicamente el teatro. Mi grupo está conformado por Ginette Medina y mi persona, Juan Roa. Inicialmente debemos respondernos a la pregunta ¿qué es el teatro? Y el teatro es un género literario, ya puede ser en verso o prosa, y normalmente es dialogado y que debe ser representado. Dentro de los elementos del teatro encontramos dos esenciales, el primero que son los actores y el segundo el público. Dentro de los actores encontramos personajes que pueden ser seres humanos o pueden ser títeres, animales y demás. Dentro del público encontramos que puede ser de tipo infantil, juvenil o incluso adultos mayores. Entonces, ahora bien, teniendo en cuenta el tema del teatro, nosotros quisimos realizar una línea del tiempo, el cual nos va a permitir determinar cuáles han sido esos cambios, esa evolución o datos importantes acerca de la historia del teatro. Comenzamos con el nacimiento del teatro. Nacimiento del teatro, el cual se ubica en Atenas, Grecia. Bueno, aquí los atenienses acostumbraban a realizar diversos ritos a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Por esto decidimos utilizar esta imagen donde se encuentra Dionisio en uno de sus tantos rituales. A partir de esos rituales se evoluciona a lo que sería el teatro. Entonces, el teatro se convirtió en uno de los eventos más importantes a nivel cultural de los griegos. Tanto así que en las diferentes ciudades y colonias más importantes existía sí o sí un teatro. Entonces es importante resaltar ese aspecto en el nacimiento del teatro. Posteriormente se da lo que sería el primer periodo del teatro. Bueno, en el primer periodo del teatro tenemos dos clasificaciones. Tenemos el teatro griego y el teatro romano. Dentro del teatro griego encontramos cuatro manifestaciones que se dieron. Dentro de esas cuatro clasificaciones podemos resaltar dos que son incluso dos de las más importantes. La primera de estas es la tragedia. La tragedia se caracteriza por ser una dramatización que busca conmover, busca dar pena. Entonces, al final de esta dramatización, el resultado o el final de esa historia son infortunios, son cosas negativas. Por algo recibe el nombre tragedia. Es importante mencionar que en la tragedia encontramos escritores griegos importantes como lo fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Dentro de este teatro griego también encontramos otra manifestación que es la comedia. Bueno, la comedia fue en el siglo III a.C. Inicialmente la comedia comenzó como algo religioso, como algo festivales religiosos, pero posteriormente fue más que todo como algo de entretenimiento. Y esos aspectos de entretenimiento fue lo que tomó el teatro romano a partir de la misma fecha en el siglo III a.C., donde tenemos que tener en cuenta las comedias que fueron más representativas de este teatro de los autores Plauto y Terencio. Seguidamente tenemos en la historia del teatro el teatro medieval. Bueno, en el teatro medieval encontramos una característica muy importante, que fueron los cultos religiosos. Aquí los sacerdotes, los clérigos, buscaron a partir del teatro representar esas diferentes historias de la Biblia, esas anécdotas, todas esas historias de vida de Jesucristo. Especialmente comenzaban a representar lo que fue la llegada, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por esto tomamos este aspecto, esta imagen, donde se muestra una representación de la iglesia, de los clérigos, durante todo o teniendo en cuenta
los aspectos que vivía el pueblo. Es decir, busca más que todo tener en cuenta a partir de esas problemáticas sociales, ver qué podemos aportar a partir de lo religioso, teniendo en cuenta el teatro, para que los demás cambien o mejoren su calidad de vida. Ahora mi compañera Ginette les va a demostrar o les va a explicar ciertos aspectos sobre los 3 movimientos importantes o sobre las 3 épocas importantes que ha sufrido también el teatro. Buenas noches, mi nombre es Ginette Medina y vamos a continuar con la línea de tiempo que les comentaba mi amigo, mi compañero Juan Roa. Seguimos con el Teatro del Renacimiento. El Teatro del Renacimiento surge cuando se le da fin al teatro religioso. En el Teatro del Renacimiento se destacan más que todos los personajes profesionales. Aquí se van sustituyendo los que actúan por afición. Esto se da a mediados del siglo XVI. Dentro del Teatro del Renacimiento surgen varios tipos de teatro. El primero es el teatro neoclásico. En el teatro neoclásico se va dejando un poco de lado esas obras populares y se implementan más obras dedicadas o puramente académicas. El que sigue es la ópera. Bien sabemos que la ópera es una obra de tercio clasicista y esta fue originada en Italia. Seguimos con la comedia dell'arte. La comedia dell'arte, mientras la clase alta pues disfrutaba o preferían la ópera, el público popular se distraía con la comedia dell'arte, porque aquí se basaba principalmente en las improvisaciones. Seguimos después con el teatro francés. En el teatro francés hay un dramaturgo destacado que es Molière, y él también es un teatro cómico, un actor cómico. Seguimos con el teatro isabelino inglés y de la Restauración. En este teatro se da más que todo, es donde surge la épica, surge la dinámica, y aquí también se destacan las obras del reconocido dramaturgo que todos conocemos, William Shakespeare. Seguimos con el teatro español del siglo de oro. Aquí también se destacan mucho las obras de Cervantes y de Lope de Vega. El siguiente aspecto es el teatro del siglo XVIII, XIX y XX. En el teatro del siglo XVIII se da el teatro de actores. En este teatro se basa más que todo en las obras también de William Shakespeare y es de la caracterización de esos nuevos actores. En el teatro del siglo XIX, que es el teatro romántico, este surge en Alemania y hay un dramaturgo también destacado en este teatro que es José Zorrilla, que es el autor de Don Juan Tenorio. Seguimos con el teatro del siglo XX, que es el teatro expresionista. En este teatro se va dejando también de lado de pronto las expresiones básicas que utilizaban los personajes y se hacen expresiones más grotescas, violentas, son expresiones exageradas. Ahora, por último, está el teatro contemporáneo. En el teatro contemporáneo está el teatro realismo psicológico y los musicales. El teatro realismo psicológico se basa más que todo en la memoria y en las secuencias de sueño que va teniendo la persona. Aquí también se hace por medio de diálogo, pero siempre con un fondo sonoro de música suave de orquesta. Y los musicales ya sabemos que son obras también que se dan a través del diálogo, pero con un complemento que es el baile y la música, el canto también. Entonces, esta técnica se fue mejorando con el tiempo y en los años de los 60 ya digamos que alcanzó su mejor tiempo. En la actualidad se sigue utilizando mucho el musical, pero lo que más triunfa ahora mismo es el teatro comercial. Bueno, muchas gracias. Esta es nuestra línea de tiempo.